Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la cuarta clase del taller de escritura y argumentación. El tema de hoy será subjetivemas. Como siempre digo, es un gusto y enorme placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos hace 2 semanas. La semana pasada les envié un video que corresponde a la otra comisión que doy los días martes. Como vamos a la par, bueno, sin ofender a nadie, le transmití el mismo material, por lo menos en líneas generales. Recién estuvimos hablando de cómo están ustedes, con la facultad, con la ciencia del derecho, que no solamente se limita a una materia de la facultad o a un año o a una cursada, no, esto recién es el principio, ¿sí? Porque esto es una ciencia, una profesión, donde constantemente se está desarrollando, ¿no? Buscando nuevos límites, nuevos avances, ¿sí? Y eso, como siempre, la ciencia del derecho implica una lucha, ¿no? La lucha por mantener la paz. En caso de conflicto, seguir buscando medios alternativos para llegar a esa tan ansiada paz social, que siempre son objetivos inalcanzables, ¿no? Entonces, es bueno ubicarnos, si bien o sea, es importante ubicarnos en la materia de manera precisa que estamos haciendo hoy, día jueves, que vamos a ver subjetivemas, no hay que perder de lado esta visión general del derecho, ¿sí? Seguramente en algunos sea un poco confuso porque se confunde penal, civil, procesal y lenguaje claro de repente. Y hoy vamos a ver una cuestión de actas de audiencia. En la medida de lo posible, estudiar de manera muy precisa cada materia, pero con el tiempo van a ver cómo el panorama se aclara, ¿sí? Que el derecho es uno solo y van a ver todas las aristas que tiene. Por eso siempre los incentivo a que no se queden con lo que estudiamos en cada materia. Cada materia podría ser una especialización, que eso abre las puertas a un posgrado, a una maestría o a un doctorado, ¿sí? Entonces, incentivarlos a que tengan gusto por seguir estudiando, ¿no? Luego les voy a dar los mandamientos del abogado, es muy usual compartirlo con los estudiantes, y uno de esos mandamientos habla de que siempre hay que estudiar, siempre. Estando recibido, siendo estudiante, teniendo un año de profesión, 10, 15, 20 años, ¿no? El derecho cambia constantemente. Un día cuando uno ya deja de estudiar, pasa un tiempo, y uno se desactualiza, pierde práctica, técnica. ¿Mm? Bueno, muy bien. Espero que estén todos bien. Recién me decía una consulta de la clase 3 del lenguaje claro. ¿Alguien más tuvo inconvenientes en ese punto, con los hechos de la Profe, demanda? Sí. no, yo le quería avisar, yo no tuve tiempo de mirar el video y centrarme en el tema, así que me queda pendiente de verlo y bueno, cualquier consulta que no tenga claro, le daré una consultita por el WhatsApp o por Sí, mail, no sé. sí, por mail o WhatsApp. Si quiere, ¿qué pasa? Las preguntas son un momento también de aprendizaje para usted y para los demás. Tal vez la pregunta, por más simple que sea, es ejemplificadora a una respuesta general. Entonces, opte por el medio que quiera, WhatsApp Ok, ok. o mail. Como Sí, dije hace sí, un rato, muchas gracias. el WhatsApp es una extensión de la comisión. Por ende, se aplica Sí, toda la normativa, toda con mayúscula, de UMPAS. Y como sé que ok. el tiempo es un valor fundamental, no lo podemos comprar ni vender. Sumado a que ustedes tienen otras materias, o otros grupos de Claro, WhatsApp, etcétera. Y sí. entonces, para que no se pierda la información, y ya estamos hace más de un año con la pandemia, ¿sí? Estamos cansados de todo esto. Bien, disculpas por el inconveniente de Zoom, voy a intentar solucionarlo para adelante, si no cambiamos la plataforma por Google o otro sistema. Gracias por esperar. Es interesante que esto también a veces pasa en las audiencias virtuales, ¿no? Bueno, por mi Ahí está. experiencia me ha pasado algunas veces. Entonces les decía que ahora hacemos una puesta en común, la clase 3.
para luego seguir con la clase 4. Bien, ubiquémonos en dónde estamos. Hicimos clase 1, clase 2, clase 3, donde vimos gramática, los hechos de la demanda, lenguaje claro, con algunas sugerencias, y también seguimos con hechos de la demanda. Hoy vemos un tema totalmente diferente, pero se sigue la misma línea, ¿no? Todo está rondando a través de los hechos de la demanda. La semana que viene seguiremos analizando textos académicos. Todo eso nos lleva a que la sexta clase se haga la actividad obligatoria, que tengo entendido, todavía no lo sé, pero puede ser que sea sobre hechos de la demanda como punto principal. Y también un escrito sobre eh, un acta de audiencia, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que todo está encaminado sobre la escritura y la narración de hechos de la demanda. Estábamos hablando recién de las oraciones. Bueno, lo importante era encontrar eh, cuál era el error y dónde se podía mejorar, más allá de que el sistema es muy formalista. Ahora, siguiendo el otro punto, estuve corrigiendo sus presentaciones de hechos de la demanda en la clase 2 y la clase 3. La clase 2 era más abierta porque había opciones: un accidente de tránsito, un despido o una cuestión penal. Corregí a cada uno de ustedes, me faltarán 4 o 5 nada más, pero me tomo el tiempo de ver en detalle cada escrito. Ahí van a ver, en líneas generales, qué se puede mejorar. Lo importante siempre es narrar, obviamente tomando una posición. Hubo un caso o dos que no me quedaba claro si estaban a favor del actor demandado. Entonces, primero es ubicarse en una posición, ubicar el tiempo y lugar, tiempo y lugar. Después de eso, sí, ahí viene, obviamente, nombrar si es el actor y el demandado, los datos identificatorios brevemente. ¿Por qué digo brevemente? Porque acá es un ejercicio, pero en una demanda formal, los datos de documento, dirección, etcétera, eso va en otro acápite, en otro párrafo. Acá, como es un ejercicio de práctica, sirve para identificar, bueno, el actor, nombre tal, el documento y dónde vive. Pero en una demanda real, los hechos de la demanda se coloca especialmente la narración. Y para no volver a repetir el nombre del actor, se pone un sinónimo: el denunciante, la víctima, lo que sea, el actor. Entonces es importante no volver a repetir el DNI. Otra cosa que vi, por lo menos evitar el uso de mayúsculas. Si bien no es ofensivo, no es grave, pero si es en cada párrafo hay mayúsculas, mm, no sabemos qué es lo importante y qué es lo secundario, ¿no? Ponemos el nombre y apellido con mayúscula y en sí mismo, en el relato del hecho, lo que importa es el hecho. Ya sabemos que hay un actor y demandado. Queda claro, no es necesario, o la patente de mayúscula, sabemos. Sí, eso, evitar la mayúscula. Entonces, primer párrafo, los datos identificatorios, lugar y tiempo, hora aproximada. Tratemos de usar verbos en infinitivo. Ejemplo, ¿no? Siempre en pasado, no vamos a hablar en presente porque es un hecho en pasado, por favor, en pasado. Si hacemos simplificación, ¿no? El actor estaba circulando, bla, bla, bla. Si bien eso no está mal, se podría decir circulaba, ¿no? Sencillamente. Que se encontraba en tal lugar, directamente se encontraba, evitar el qué, detalle, mínimo. Pero van a ver que a lo largo del texto, si se van puliendo esos detalles, la lectura es mucho más amena. ¿Mm? Y que sea amena no es que le estamos haciendo la lectura fácil al abogado de otra parte o al juez, sino que estamos llevando de manera más directa nuestra pretensión. ¿Sí? Nosotros, en los hechos de demanda, no estamos jugando en lengua y literatura a narrar un hecho y bueno, no, es algo serio, donde está en juego el patrimonio de una persona y su indemnización.
Entonces, con esto pulimos y nuestra pretensión, ¿no? Lo que queremos, va como una daga, va directo. Y si a eso hacemos un escrito justo, o sea, justo significa que es completo, que no hay errores lógicos, que tiene concordancia, que no nos contradecimos, bueno, estaríamos exponiendo nuestra versión de los hechos de manera lógica, demostrando que no tiene fallas. Y eso demuestra primero nuestra posición firme, que luego la basaremos en la prueba, pero también al no tener fallas, el demandado le va a ser mucho más difícil desacreditarlo, salvo que tenga otra prueba. Pero a nivel estructural de texto, a eso voy. Si en el texto hay fallas o se repiten o nos confundimos o no pusimos tal daño, bueno, perdimos la oportunidad. Por eso es importante tomarse el tiempo, de a poco empezar a practicar y pensar a esto, anoten esto, los efectos que pueda llegar a tener nuestro escrito. No poner por poner y cuanto más gorrita es la demanda, mejor. No, no. Ser conscientes es hacer un trabajo artesanal. Primero porque está en juego nuestra reputación. Nada de copiar y pegar como venga y eso no. Eso háganlo solos para practicar. Entonces, los hechos de la demanda. Ustedes tenían amplitud de elegir un accidente, penal, laboral. Después con el tiempo van a ver que cada fuero tiene sus características, ¿sí? La demanda civil eh, tiene un formato, el hecho civil tiene un formato, el laboral tiene un formato, y el penal no hay demanda. Quien lleva la pretensión es el fiscal. Nosotros, bueno, podemos sumarnos a esa pretensión, a ese derecho, como particular damnificado o querellante. ¿Sí? En el penal no se hace una demanda. ¿Sí? Ahora, lo que sí se mantiene son los hechos. Ponele cogida, por favor. Lo que sí se mantiene, ¿sí? Esto se lo tienen que llevar de la materia. La estructura o la forma de relatar. ¿Mm? Porque después esta técnica o estas herramientas las pueden aplicar en donde estén trabajando o donde estén en tal materia. ¿Sí? Entonces, vamos a lo básico, ¿no? Los hechos. Supongamos que ya eligieron accidente de tránsito, bueno, muy bien. Ahora, en pensar hipotéticamente, ¿qué somos? ¿Actores o demandados? Naturalmente, siempre nos colocamos en lo que es más fácil, ¿no? En el actor, en la víctima, en el embestido, el que fue chocado. Pero tranquilamente pueden estar del lado del demandado. Si bien ustedes chocaron, bueno, tienen que hacer una defensa. Pero nada, es una práctica. Una vez que tienen eso, bueno, escribir en primera persona o en tercera persona. ¿Ok? Si ya eligieron escribir en primera persona como si ustedes mismos fueran las víctimas, mantener eso. Mantener la persona. Porque si no, pues, se puede confundir. Si después hablan en tercera persona, no sabemos a quién se están refiriendo. Y de repente no sabemos si el actor u otra persona. ¿Mm? Bueno, entonces, el primer párrafo por lo general se explica la ubicación, lugar, tiempo, actores, demandados. Ahora, en otra idea diferente, ahora sí empezamos a separar ideas, párrafos, el relato del hecho. Y ahí imaginarlo. Esto en la clase 2, ¿no? Imaginarlo. Si es un accidente, bueno, ubicarnos el auto. ¿Qué auto era? Patente, un detalle del auto, marca. Ubicarnos en qué calle estábamos. Y en dirección a dónde. Ejemplo, si era, acá en La Plata hay números. Ejemplo, calle 50 hacia 4. O si es calle con nombre, en dirección a la calle que sigue. ¿Qué iba haciendo? ¿En qué parte de la calle? Si llegando a la esquina, en la esquina, antes, mitad de cuadra, si había otro auto o no. Ubicarnos. O sea, que la persona que lee dice, bueno, a ver, puedo ver el hecho. Me lo estoy imaginando.
una velocidad prudencial, contar algo del clima, si es posible, si era de día, de noche, lluvia, sol, ¿sí? Después de eso, bueno, ahí viene la colisión, ¿no? No contar directamente fue embestido o lo chocaron. Ahí, porque ese es el punto central. Ahí es donde tenemos que hurgar, demostrar, ampliar lo que hizo el demandado. Y por favor, no tiremos agua a favor del demandado. ¿Mm? Hubo un caso, no me acuerdo quién, pero sin querer, en el ánimo de explicar, estaba en cierta forma defendiendo al demandado. Como ejemplo, llovía mucho y no pudo frenar. Ahí estaría exponiendo que la culpa es de la lluvia. No, no. Si estaba lloviendo mucho, el demandado tiene más responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a ver después del año de tránsito. En principio esto, acá vemos hechos y nada más que hechos. En algunos casos copiaron o hicieron una demanda o un formato extraño de demanda. Eso claramente no va, van a tener la corrección. Acá nada más vemos el relato fáctico, lo que pasó. No pongan o no se enrosquen con doctrinas, jurisprudencia y normativa. Ya va a haber tiempo de estudiar todo eso en la materia específica. Acá nada más que vemos un relato. Bueno, entonces estaba el auto X en tal calle llegando a la esquina, tenía prioridad de paso, eso lo pueden decir, y en ese momento el invitente a X velocidad, etcétera, etcétera, o venía hablando por teléfono, o distraído, o alcoholizado, lo que sea lógico. ¿Sí? Pueden poner que venía discutiendo adentro del auto, embistió, colisionó, chocó, etcétera, ¿no? Usen el verbo que les guste, en pasado, y ahora sí pongan en dónde. Es importante ver en qué parte. Adelante, atrás, de costado. ¿Sí? Por eso tienen que tener concordancia en dónde estaba cada auto. Ejemplo, no pueden decir que el actor venía en la calle y el demandado por atrás y frenó y se chocaron, ¿no? La trompa del demandado con el baúl del actor. Y luego no pueden decir que venían de frente. O sea, no coincide en dónde estaban cada uno con el choque en sí mismo. Por favor, eso, punto central. Ahí es el punto central. Porque de todo eso se desprende los daños. Si fue vamos a hablar directamente claro, si fue un terrible choque, los daños deben ser proporcionales al choque. Si fue un pequeño toque, el daño debe ser acorde a ese toque. No van a decir hubo daños físicos y materiales por 200.000 pesos. O sea, siempre estamos en el campo del sentido común, porque todo esto que escribimos, luego hay que probarlo. ¿Sí? Cada punto, cada coma, cada detalle conviene probarlo. Bueno, entonces ahí, el relato lo cerramos, o sea, que se pueda visualizar. ¿Y qué pasa luego? Si es un choque de importancia, los autos no se quedan estáticos. Generalmente chocan y hacen un efecto rebote. Poner hacia dónde se dirigió el demandado, por ejemplo, cruzó la vereda y chocó otro poste, o el actor también cruzó hacia la otra parte y chocó la entrada de un garage, ejemplo, ¿no? Bueno, ahí cerramos el accidente en sí mismo. Luego, explicar los daños. Respecto a los daños físicos, tal cosa. Nombrarlos brevemente. No somos médicos, no, los jueces no son médicos, para eso se determinará en la prueba pericial específica, o sea, prueba médica pericial. Podemos nombrar unas pequeñas fracturas, escoriaciones, y luego los daños materiales. ¿Sí? Ahí el que sabe de autos puede poner, bueno, se rompió la parrilla, el motor, qué parte del motor. ¿Sí? Eso sirve para por lo menos tener visualizar qué daños fueron.
Ahora, todo esto escríbanlo en forma de texto, ¿sí? Que sea coherente, que tenga concordancia. Porque tranquilamente podemos hacer tipo lista de supermercado. Daños físicos, 2 puntos, y ¿qué pasa? Eso corta el sentido del texto. De repente venimos entusiasmados en lo que pasa en el relato y pasamos a lista de supermercado, y eso corta, porque estamos intentando convencer, ¿no? En el convencimiento debemos tener una línea de trabajo. Entonces, por favor, que todo el texto sea coherente, que tenga formato de narración. Narramos. Bueno, los daños. Después de eso, llega el personal de seguridad y la ambulancia, pero no pongan llegó inmediatamente, porque quiere decir que pasó el choque a las 4:01 y 4:02 vino la policía y la ambulancia. No, si bien se entiende, pero atención a las palabras. Si ustedes ponen inmediatamente, hay que probar eso. Quiere decir que a las 4:02 llegó el patrullero con la ambulancia, y eso no pasa. Entonces, pueden poner en tal tiempo, pero atención a lo que ponen, por favor. Antes de enviarlo, hagan una revisión, a ver qué se puede mejorar, por lo menos si tiene sentido común. Por otra parte, esto es una actividad que se va a desarrollar a lo largo de la carrera y de la profesión. El primer intento no sale, no se preocupen. No se preocupen, acá tienen que llevarse por lo menos las estructuras. Bueno, entonces, personal de seguridad y ambulancia, punto seguido o punto y aparte, depende cómo venga suscrito, nombran a los testigos. Que quede claro, ¿no? Los testigos o el testigo, tal nombre, etcétera, estaban en tal lugar y vieron tal cosa brevemente. Que cada uno, si son 2 testigos, es imposible que los dos vean lo mismo. El testigo A vio tal cosa, el testigo B de manera similar. ¿Ok? Y para cerrar, sin mucha más extensión, brevemente, bueno, en base a todo lo expuesto, o los hechos narrados, solicitamos reparación por daños y perjuicios, etc. No mucho más que eso. Ya va a haber tiempo de hacer la liquidación, porque uno ya enseguida pone 200.000 pesos, 500.000, 1.000.000, no sé, no tiene otro gusto, pero no, eso hay tiempo. ¿Por qué? Porque en la demanda hay un capítulo aparte que se llama liquidación. No va ahí. Ahí la pueden nombrar por arriba, obviamente. Después, en la liquidación, eso es aparte, se cuantifica el daño. Se cuantifica el daño. El daño material es más sencillo, porque con presupuestos automotores uno más o menos sabe un número estimativo. Mucho más difícil es en el daño moral, daño físico. Ejemplo, ¿cuánto vale una muerte? ¿Cuánto vale una vida? ¿No? Entonces, bueno, la doctrina de jurisprudencia tiene algunos parámetros, etc. Bueno, entonces ahí ya queda más o menos el relato, intentando ser justos, concentrado, ¿no? Que no tenga errores lógicos. Lo más importante es esto, es narrar lo que pasó. Narrar lo que pasó y los daños. Ubicarnos en el lugar, dónde, quiénes. Y igualmente, si tomamos posición de actor, el escrito va a estar orientado hacia eso, y si es demandado, hacia el otro. En el caso penal, bueno, también se mantendría el mismo relato, el formato, y en laboral también. En laboral se puede sumar, que se hace en la práctica, datos del trabajador, dónde trabajaba, horario de entrada y salida, fecha de ingreso, conducta, qué tareas tenía, remuneración, horas extras, ubicarnos, ¿no? El lugar, dónde, qué hacía. Y luego el formato del despido. Montón de formas. Despido con causa y sin causa, con telegrama, despido verbal. ¿Sí? Ahí tienen libertad. Hubo un caso muy interesante que uno de ustedes me gustó porque se puso del lado del empleador. Y eso es tener coraje, ¿no?
Bien, me gusta. Cuando hay coraje hay que hacerlo notar. Hacer el camino difícil. Bueno, se puso en lugar del empleador, contó quién era, el lugar de la empresa y despidió a un trabajador por tales motivos, ¿no? Los fue narrando. Obviamente le hice algunas sugerencias para que se pueda ampliar el hecho. Van a ver en laboral que el despido con causa para proteger al empleador debe tener requisitos muy específicos. El despido con causa es una sanción grave, por ende no se podría despedir porque lo encontró fumando en un lugar que no se podía fumar, ¿no? Y lo van a ver en laboral. Entonces, a grandes rasgos los hechos. Ahora, volviendo a la clase 3, tenemos, que era el lenguaje claro, había un modelo de hechos y yo subí un modelo de demanda para ubicarnos más o menos dónde estamos parados. Y ahí, en los hechos, que fue tomado de un caso real, ¿sí? Luego voy a subir una posible corrección. ¿Sí? No se preocupen, en estos días subo una posible corrección. ¿Qué pasa? Había muchas sugerencias de lenguaje claro. ¿Ok? Y acá estamos en una contradicción. Todos estos años que ustedes van a estar estudiando en la facultad, van a incorporar muchísimo conocimiento para escribir como abogados, ¿no? Ese bagaje de palabras, de doctrina, jurisprudencia. Pero eso constantemente se está desarrollando. Y eso parece Se le que choca con lenguaje congeló al claro. profesor. ¿Cómo? Hola, hola. Congela, no tiene internet. Hola. Escucho. Bueno, les decía, entonces, La puta carajo. les decía, lenguaje claro no significa borrar información, borrar oraciones enteras, borrar estructuras gramaticales. No, no. Significa, a ver, entender en cada párrafo, en cada oración, en cada palabra, tal vez, qué se puede mejorar. Como lo vieron en las pequeñas oraciones de la actividad anterior, donde eran a veces una palabra, dos palabras. A eso se refiere, a esos pequeños detalles. Obviamente siempre con el fin que es comunicar. Y en nuestro caso, de abogados de parte, si es que estamos en un juicio, el fin es convencer, ¿no? Estamos ya en el camino de argumentar para convencer. No estamos narrando porque, bueno, nos pareció interesante el accidente y no, estamos intentando llevar adelante una pretensión. Entonces, voy a subir luego una posible corrección aplicada, o sea, con las sugerencias del lenguaje claro, que al principio parece que es muy similar, pero no. En cada oración se hizo un análisis de qué se puede mejorar. Como siempre, ¿qué pasa en esto? No hay un escrito que sea totalmente perfecto. ¿Mm? Si bien los hechos son los mismos, yo cuando los leo a ustedes no encuentro similitudes. Porque la comunicación, ya sea verbal o escrita, es inherente a nosotros mismos. Van a ver que en esta clase hay un pequeño archivo de lenguaje, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? ¿Es un instrumento? ¿Es algo inherente al ser humano? ¿Solamente son palabras? No, hay más, hay mucho más que eso. Entonces, sacarse la mochila de que no se puede hacer un escrito perfecto del 100%. ¿Mm? Siempre va a estar orientado a mejorarse, pero no hay un escrito que digamos si esto es 100%. Esto para todos, o sea, abogados, jueces, ¿sí? Estudiantes, profesores. Pero se pueden aplicar ciertas reglas que hacen que la lectura sea más amena. Entonces, lo que vi, bueno, hoy en la clase 3, tenían el accidente de tránsito del Ford Falcon acá en la ciudad de La Plata. Lo primero es, bueno, leer el tema, ubicarse en qué fue lo que pasó, empezar a separar las ideas y no cambiar la información, por lo menos el orden. Ejemplo, en el primer párrafo pusieron
los datos del actor y demandado, eso está bien. Ahora, en el segundo párrafo, otra vez los datos del demandado. Detalle. Directamente te pone un sinónimo, demandado, o embistente, para no poner otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Al confundir el orden de la historia, se torna confusa todo lo demás. Porque el camión no sabemos si salió antes o después, o tuvo la culpa el otro auto. ¿Mm? O un detalle, cuando se dice de la lluvia, llovía copiosamente, ¿no? Habrá que definir luego lo que es copiosamente, una llovizna, de manera torrencial. En principio, bueno, intentar usar sinónimos acordes a eso. Si bien la lluvia en ese caso no es algo, o sea, no es mucho trascendental, sino que es accesorio. O sea, está el hecho principal que fue el accidente. Lo demás es accesorio. La lluvia, el otro auto que estaba ahí. ¿Sí? Pero esos accesorios hacen a lo principal. Muy diferente es decir que había día de sol. Porque si había día de sol, el demandado no tendría tanta responsabilidad. ¿Me siguen? Pero como llovía copiosamente, eso aumenta, es un detalle más que aumenta la responsabilidad del demandado. Entonces ese detalle, si estaba en el texto, lo deben mantener. ¿Vieron, no? Cómo ese hecho afectaría a todo lo demás? ¿Ok? Y suma a nuestra pretensión. Bueno, ¿qué más? Había un pequeño relato de los daños, datos de la ambulancia y la policía, el hospital también, y que se adjuntaba prueba en la unidad funcional número 10. Eso se puede nombrar. ¿Por qué? Porque luego en la demanda va a haber el acápite de prueba, grandote así, ¿no? Y ahí van a especificar cada tipo de prueba. Informativa, documental, etcétera. Testimonial también. Y en el final sí, pueden poner como todo texto, o sea, la estructura básica de un texto. Introducción, desarrollo y conclusión. Ante la duda, sí, ante la duda, cualquier tipo de texto, vayamos a lo básico. Introducción, desarrollo, conclusión. Si ya empezamos a poner la conclusión arriba, la introducción en el medio y el desarrollo en el final, creamos una confusión. Y en el derecho, crear confusiones nos mete en problemas. Si estamos pensando que intentamos confundir al demandado y al juez, no, eso es un camino errado. Pensar que escribir difícil o no nombrar tal hecho, o etcétera, ¿no? Empezar a cambiar o sumar información que es irrelevante, no nos coloca en una posición de ataque. No, no. Mantengamos el orden, introducción, desarrollo, conclusión. La introducción, como dijimos, van los datos de ubicación. Generalmente ahí no se pone lo que se pide. Ejemplo, en tal día el actor fue investido por tal persona y se solicita daños y perjuicios, etc. Ahí ya estamos mezclando introducción con conclusión. No, no. La conclusión va al final. Porque en sí en un texto la conclusión es la parte más importante. Ahí está lo que se quiere y el por qué. ¿Sí? Es muy importante. Sí, a ver. Una pregunta. ¿En la conclusión o en las demandas penales, civiles, sería el petitorio, ¿no? Ahí vamos. Buena Lo que pregunta. pedimos. Claro. Ya van a ver en procesal todas estas partes, la demanda. Acá solamente vemos los hechos. Pero en una demanda civil, por ejemplo, en el petitorio, que es lo final, el último punto, se pone todo lo que se pide. Desde que se tome por presente al actor con su abogado, el pago de bono de use, etc. Todo, todo, bien clarito. Porque lo que no se pide, se perdió la oportunidad. ¿Bien? Entonces, la petición siempre debe ser precisa y concreta.
quiero esto, esto, esto. Y obviamente a la demanda arriba están los fundamentos de por qué queremos todo eso y de por qué tenemos derecho y por qué el demandado es responsable. ¿Mm? Entonces, el petitorio es la conclusión. Por todo lo expuesto, se deduce por lógica, porque acá estamos hablando siempre dentro del campo escuchen, del razonamiento. Razonamiento. El derecho se basa, por lo menos el alma, vamos a ver, en razonamientos. Que después les demos color en cuestiones subjetivas, más pruebas, menos pruebas. No, pero todo se basa a través de razonamientos. Y los juzgados, tribunales, jueces, a la hora de dictaminar o recabar información, lo hacen a través de razonamientos. Si uno ve una sentencia, ya sea de cualquier tipo de sentencia, es una construcción lógica. Por más que ahora sea un lío, uno lee una sentencia y de momento, si ya la primera página es difícil, imagínense las siguientes 89. No, pero la esencia son razonamientos. Por eso está dividida por los fundamentos, considerando, etc. Y al final es la conclusión o la sentencia. Entonces, la petición si va al final en un párrafo aparte. Eso en civil. En derecho penal no hay demanda en formato civil. ¿Me siguen? Porque la acción la lleva el fiscal. Muy diferente. Si bien, bueno, en una denuncia uno podría narrar los hechos con este sistema. La ubicación del lugar, tiempo, quiénes, contra quién y qué pasó. Y claramente los daños. Acá siempre estamos hablando de un hecho concreto del pasado. Nunca vamos a hablar de hechos futuros. ¿Sí? Si no sería fácil. Mañana tal persona va a chocar y ya por las dudas ya hacemos las demandas, ya entraríamos en corrupción. No siempre sobre hechos pasados. Pero puede suceder que los hechos sean o sea, que continúen en el tiempo. Eso es otra cosa. O que haya hechos concatenados. ¿Mm? En una demanda lo más importante, bueno, los hechos y también los daños. Porque si no hay daño, no hay nada que reclamar. No se olviden esa parte, ¿eh? Los daños hay que demostrarlos. Y por ende deben estar explicaditos. No vayan a poner que luego del accidente, bueno, hicieron las paces y no hubo ningún daño. ¿No? En este ánimo de hacer de la justicia, que está todo bien, no. Los daños no hay que minimizarlos, tampoco hay que maximizarlos al extremo, porque si después no los podemos probar, entramos en lo que se llama jurídicamente un papelón. ¿Mm? Cada cosa que se plantea hay que demostrarlo. ¿Mm? Estén seguros antes de eso, porque si no lo demostramos, le dejamos la puerta abierta a que venga el abogado de enfrente, del demandado, y no sabemos de su inteligencia, su experiencia, etc. Por las dudas, no dejemos abierta esa puerta. Nuestro texto debe ser lo más concreto, preciso, contundente, justo, cabal. No dejemos lugar a dudas. Ahora, seguramente estarán pensando, ¿qué pasa si nuestro defendido, nuestro actor, tiene responsabilidad? En el sentido, ¿cómo sería? No, listo, esto no lo digamos porque... ¿Mm? Ahí ya entra en juego un poco la estrategia. Y lo que podemos empezar a, que lo vamos a ver después en la argumentación, bueno, hay que ver cada detalle por separado que hizo el actor que nos jugaría en contra. Bueno, frente a cada detalle, bueno, ver qué posible respuesta le podemos dar. Anoten eso, se llama adelantarse a la jugada o adelantarse a la posible respuesta. Atención a eso. Porque como dijimos hace un rato, siempre hay que estar pensando qué efectos puede llegar a tener nuestro escrito. Como en el ajedrez, igual. Siempre, cada cosa que hacemos tiene un efecto. Frente a un hecho que no nos conviene, bueno, ver en cada hecho específico qué respuesta, qué defensa podemos darle. Ahora no podríamos, es muy difícil pensar un hecho en el aire,
pero habría que ver en detalle cada uno y ver qué respuesta darle. Bueno, eso en general, la cuestión de los hechos, donde tenemos un campo para improvisar, pero con estas herramientas les van a ser muy funcionales a ustedes. Muy bien, ¿alguna consulta de esto? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Escucho. Sí, estaba mirando mi corrección, ¿sí?, de la demanda y me dice ampliar la mecánica del hecho, Bien. de la Sí, idea, ¿sí? Y es como que no, para poder hacerlo de nuevo y entender bien está qué bien, es lo sí, que no. tengo que hacer, Sí, digamos. no es grave. Seguramente su escrito esté bien, pero cuando me refiero a eso, o sea, dentro de todo el escrito, ¿qué es lo más importante? El punto central, culmine, ¿no? Ahí es el momento de la colisión. Porque a partir de todo eso es lo Sí, que vino después, del daño. Entonces, en el relato estamos contando qué pasó antes, quiénes, hasta llegar a ese momento culmine y luego todo lo demás. Entonces, cuando me refiero a mecánica de hechos, se refiere a ese punto. sí, ¿Dónde estaba el actor con su auto? ¿En qué parte? ¿Cómo venía manejando o no? ¿Y qué hacía el demandado? ¿Cómo venía? ¿En qué parte? Ahí vienen los detalles que hacen esta construcción lógica. Esa es la mecánica del hecho. Para luego narrar los daños. mecánica del hecho. Claro, tiene que haber concordancia. Claro, sí, sí. Sí, no, aparte igual me... Claro, está. Sí, sí, Por para poder ejemplo, corregirlo, porque no, sí, sí, se no entiende. sabía qué Por ejemplo, significaba. están en una calle de José de Paz, una calle común de barrio, ¿no? Que tiene mano única. No van a poner que, o sea, es muy extraño que haya sido un choque de frente. Ahí tienen que poner que el demandado venía conduciendo en contramano, ¿no? Ahí se refiere. Que todo tenga un sentido común, ¿ok? Que todo tenga un sentido. Claro, En caso de duda, eso, hay que ir al sentido sí. común. ¿Mm? Después habrá tiempo para Bueno, ubicarnos en la perfecto. Así lo normativa, puedo la arreglar. doctrina. Generalmente los accidentes de tránsito, cuando lean jurisprudencia, que es muy interesante, a que le guste en su hobby, leer sentencias, van a ver, ¿no? Cómo las sentencias son muy específicas. Todos los detalles, dónde estaba ubicado el actor, el demandado, la visión del actor. Ejemplo, no sé, en un colectivo, me acuerdo una sentencia que leí de un colectivo atropelló a una ciclista en un pueblo. Y por las ciclistas había cruzado mal la calle. Por ende, lógica parece que la ciclista es la responsable. Igualmente se condenó al colectivero por estar en un vehículo de mayor responsabilidad y por tener mayor visión, al estar más alto y tener la ventana más grande, ¿no? Todos esos detalles, ¿sí? Van a ver, eso a lo largo del tiempo lo van a ver. Bueno, muy bien, creo que estamos ya para pasar al Profe, punto de ahora. Sí, escucho, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? sí, adelante. Yo quería, no me quedó claro, en definitiva, si el que hace la denuncia, ¿no? Tiene algo de culpa, ¿hay que mencionarlo o omitirlo directamente? Bien, buena pregunta. Lo principal es que no hay dos casos iguales. No podemos hacer hipótesis sobre un hecho y decir, bueno, esto lo aplicamos de manera igual a otro caso. Entonces, habría que ver qué elementos determinarlos, por lo menos separarlos, ¿no? Eso es un trabajo de prudencia, investigación, de razonamiento. Bueno, a ver, ¿qué hizo nuestro pobre cliente o peticionante? ¿Qué hizo de bien y qué hizo de mal? Y ahí sí, bueno, que cuente todo, ¿no? Porque nosotros tenemos también el derecho de secreto profesional. Analizar bien, bueno, si hay hechos que juegan a su contra, ¿no? En contra de esa persona, pensar posibles defensas. ¿Mm? Posibles defensas. Lo vamos a ver después en argumentación.
Pero a veces, bueno, como el derecho tiene un límite, no podemos mentir o alargar o estirar algo que pasó. Hay un límite. Si no tenemos mucho margen para demostrar que el responsable era otra persona, bueno, mucho más no podemos hacer. ¿Entienden? Esto a nivel material, interno. Después, por cuestiones formales, procesales, podría haber otra solución. Por ejemplo, un vencimiento, una nulidad, etc. Ahí podría ser otro tipo de defensa. Pero en cada hecho habría que ver una posible respuesta. Ejemplo, bueno, no sé, si nuestro actor venía manejando después de una fiesta, unas fiestas ahora estas ilícitas, después de mucho encierro, bueno, tomó una bebida y otra bebida y bueno, estaba alcoholizado. Entonces, listo, es un hecho que nos perjudica a nosotros. Bueno, atacar ese hecho. Bueno, a ver específicamente qué prueba tenemos de que estaba alcoholizado. ¿Con qué? ¿En qué medida? ¿A qué hora fue la fiesta anterior? Si realmente tomó, si se hizo bien el test de alcoholemia. Empezar a comprobar cada detalle. Por ejemplo, ¿no? Ahora es más difícil porque si uno hace un accidente grave te graban, ¿no? Como lo hemos visto por la televisión. Atención a eso. Claro, yo me refería a que sí es contraproducente poner, por ejemplo, que había tomado algo en este caso, ¿no? Sí es o Ahí, esperar que la otra parte lo mencione. a mi criterio, conviene hacer una defensa, o sea, un ataque, pero también una defensa. Porque el momento procesal que se hizo no podemos volver para atrás. Entonces, supongamos que listo, ese hecho no lo nombramos. Listo, bueno, dejamos un hueco abierto importantísimo. El demandado contesta y encima ataca ese hecho, lo expone y expone muchísima prueba. Y nosotros luego en la tercera constitución tenemos que dar una defensa. Pero ya quedamos mal parados porque no lo hicimos en nuestra exposición de los hechos al principio. Entonces, momento procesal que se pierde por la preclusión, anoten, principio de preclusión, estamos vulnerables. Entonces, frente a ese hecho que es obviamente negativo hacia nosotros, considerar posibles alternativas para minimizar esa responsabilidad. No lo van a ver después en cada caso en particular. Pero conviene esto, adelantarse a los posibles ataques de la otra parte. Digo ataques porque esta es una guerra lingüística, es una guerra de ideas. No estamos jugando, acá entramos en combate. Por ende tenemos que saber cómo exponer nuestra pretensión, pero también cómo defendernos. Es hermoso, toda esta parte es increíble. ¿A ustedes les gusta pelear? ¿Les gusta pelear con alguien? Es ideal. Solo ir a la Me pelea con pruebas y encanta, profesor. fundamentos. Siempre la pelea es dentro de los razonamientos. Por lo menos dentro del expediente. Afuera será otra cosa. Pero dentro del expediente, lo que guía, ¿no? Todo esto son los razonamientos lógicos. ¿Ok? Fundamental. Bueno, muy bien. Ahora, si hay otra pregunta, si no pasamos al tema de la clase de hoy, que son los subjetivemas. Un segundo. Entonces, esta clase van a ver que no presenta dificultad, no hay nada que ustedes no pueden hacer, pero podemos hacer algunas sugerencias. En la primera parte hay un texto, ¿sí? Que no es un texto jurídico, es un texto de lenguaje. Léanlo de manera pausada. Disfruten un poquito. Son
4 o 5 páginas, no es largo, vean qué información pueden extraer, ¿sí? Traten de, porque texto que no se lee ahora, después va a quedar en el olvido, ¿ok? ¿Sí? No es que me digan, no, el sábado lo voy a leer, no. Tomarse esos 10 minutos, 5 minutos para leer el texto. Habla sobre el lenguaje, no tiene nada que ver con cuestiones jurídicas, pero hay informaciones interesantes, ¿no? ¿Mm? O sea, ser abogado no es solamente leer de leyes, ¿sí? Tenemos que saber de muchos temas, empaparnos de otras ciencias, cultura, arte, historia, política nacional, internacional, ¿sí? Tenemos que estar siempre activos mentalmente. Bueno, habla sobre el lenguaje, si es un instrumento, si es algo innato, el poder de las palabras, todo lo que venimos hablando. Luego, empezamos con lo que son las cargas valorativas del texto. Me avisa. Entonces le decía, subjetivemas, las cargas valorativas del texto. Para empezar, o sea, cuando estamos comunicando, escrita, o sea, de manera escrita, verbal o también emocionalmente, se puede hacer a grandes rasgos de dos formas, de manera objetiva o subjetiva. De manera objetiva significa esta carencia de valor. ¿Mm? Tratar de comunicar de la manera más pura, sin emociones, lo más cercano a la verdad. Pero de manera objetiva, digo subjetiva, estaríamos involucrándonos en cuestiones de opinión, ¿no? Tratando de llevar adelante cuestiones emocionales o una postura. Obviamente, cuando se escribe de manera subjetiva puede ser estar a favor de algo o en contra. La clase, como dijimos, no les va a presentar gran dificultad. Van a ver que en cuanto a los subjetivemas, como estas palabras que tienen una carga valorativa, ¿no? Como categorías enunciativas, eso quiere decir. Siendo de un valor positivo o negativo, ya sea falso, verdadero, bello, feo, etc. Van a ver que hay un ejemplo de un mismo tema que se puede escribir de manera objetiva y de manera subjetiva. Los micrófonos, ahí voy. Es bueno practicar las dos formas, de manera objetiva y subjetiva. Hasta ahora en los hechos de la demanda veníamos escribiendo a nuestra forma, bueno, en cierta manera, de manera objetiva, pero también con tintes subjetivos, porque tenemos el espacio para, al momento de defender, de que no sea un relato totalmente abstracto, puro, ¿no? Tenemos margen de sumar algún adjetivo, alguna opinión. Sin embargo, dentro de la justicia, quienes nos juzgan, o sea, el Poder Judicial del Estado, debería, ¿no? O tiene tendencia a que sea objetivo. Y esto tiene un fin muy importante, la imparcialidad. Porque en el momento, cuando el Estado busca información, recaba información, o sea, un juicio, todo ese momento procesal, en cualquier ámbito, civil, penal, laboral, el Estado debe ser imparcial. Entonces, a la hora de recabar información, se debe escribir o colocar en el expediente de manera objetiva, no subjetiva. Porque si es objetiva, ya estaría adelantando opinión. ¿Sí? Entonces, muy importante. Imagínense que en un caso mediático, ya el secretario del juzgado lo está acusando y condenando ya en el mismo acta de audiencia. No, los únicos
que tienen la potestad estatal de dictar sentencia y juzgar son los jueces designados por la Constitución. Todo el sistema judicial, de manera previa, debe mantener la imparcialidad. Y esta imparcialidad siempre con estos razonamientos lógicos, como dijimos. Entonces, para practicar escritura objetiva y subjetiva. Puede ser que ustedes estén trabajando como abogados particulares o también trabajando dentro del Estado. ¿No? Bueno, yo ahora soy docente, acá tengo poder para esta materia. Pero si estamos trabajando dentro de un juzgado, si tenemos que tomar una audiencia, o sea, en otra parte del Estado, ¿no? Educación, seguridad, o sea, a la hora de recabar información, debería o debiera ser de manera objetiva y completa. Porque nuestra función en ese momento sería recabar información, no estamos juzgando. Si estaríamos juzgando en ese momento, estamos en un problema. Primero, que nos hagan un sumario, y segundo, que estaríamos viciando el procedimiento. ¿Mm? Y si viciamos el procedimiento, todo lo que continúa de manera posterior podría estar viciado. Y por ende serían años y meses de juicio que se debería volver a hacer. Y por ende, si esa etapa anterior está mal hecha, la sentencia va a estar mal hecha. Un ejemplo grande, ¿no? Un ejemplo muy burdo para que se vea. Bueno, entonces, en el texto, en el campus, van a encontrar cómo los subjetivemas no solamente están en los adjetivos, sino que se puede aplicar en sustantivos, verbos, adverbios. Y hay ejemplos, van a ver, ¿no? Ejemplo de una casa, ¿no? Una casa, un sustantivo, si se pone el sufijo hacho o hacha, sería como un hacho, casucha. Si bien en sí mismo casucha no, no es algo que genera daño, pero estaría infiriendo, según nuestra cultura y momento de la humanidad, a una casa humilde, y estamos menospreciando ni siquiera una casucha, ¿no? En ese sentido. Entonces, en un texto, todas esas palabritas en conjunto estarían dando una opinión. ¿Ok? Y así van a ver con todas las palabras. ¿Mm? Entonces, muy interesante cuando llegan a los verbos, ¿no? Porque esto nos ubica en esta posición de analizar qué estamos escribiendo. Si bien tenemos la idea, ¿no? Por ejemplo, un hecho pasado. Eso es importante. Bueno, ahora vamos más a fondo. Veamos cada oración. ¿Qué estamos poniendo? El orden de la oración. ¿Qué hay dentro de la oración? Y ahora, ¿qué tipo de palabras estamos utilizando? Atención, porque si bien hay sinónimos, cada palabra tiene una fuerza mayor o menor según lo que queremos decir. Atención a eso. Entonces, eso es lo que vemos acá. Tomen nota de, en la última parte de los verbos, cuando se utilizan para explicar lo que otra persona vio, o estuvo, o fue víctima. Porque los van a utilizar después. En esta clase, en otra materia, en la profesión. ¿No? Cuando dice confesar, admitir, reconocer, pretender, revelar. Esto para hablar en tercera persona. La persona admitió, vio, reveló, explicó, aclarar, contar, repetir, exponer, argumentar. No es lo mismo decir que la persona dijo o que la persona gritó, ¿no? Implica una fuerza. Entonces, estar atentos a estos detalles, porque siempre estamos pensando en qué efecto puede llegar a tener lo que escribimos. Bueno, pero tomen nota a esos últimos verbos, que los van a utilizar después en las actividades. Si hay alguna duda, nos pueden consultar, como que no. Ahora sí, en esta clase hay dos actividades. Simples. La primera es leer una noticia periodística
Los diarios, esto obviamente los editores, quienes escriben, lo conocen muy bien, saben de esto. O sea, todos los medios de comunicación saben. O sea, no solamente las palabras, sino todo lo que tiene que ver con el marketing, la música, los colores, el horario, ¿a quién va dirigido? ¿No? Pues están buscando siempre convencer o vender algo. Y los diarios saben de todo esto. Entonces, de un mismo hecho, como vemos que diferentes diarios lo pueden explicar de manera diferente. Ejemplo, acá en página 12 se da a modo de ejemplo, ¿no? Estamos en una facultad, donde hacemos una investigación científica del derecho, y usamos ejemplos para que se vea todo esto. Entonces, van a leer una noticia de página 12, que todos sabemos, por lo menos la ideología que tiene, no importa si estamos a favor o en contra, pero sabemos que tiene una línea. Y como de una manifestación de un grupo de mujeres, todo lo que pasó con el final policial. Ahí tienen que encontrar los subjetivismos. ¿Qué palabras tienen mucha carga valorativa? Sea positiva o negativa. Sabemos que el título es eso, ¿no? Es un título al estilo crónica. Un descontrol policial para cazar mujeres. Ahora, en 5 o 6 palabras, ¿cuánta información hay? Descontrol, ¿no? El Estado descontrolado. Fuerte. O sea, un Estado descontrolado, anárquico. Y siempre lo que es un Estado descontrolado implica una represión, una dictadura, un yo hago lo que quiero, un exceso de la fuerza. Solo con la palabra descontrol, todo lo que se puede llegar a inferir. Bueno, sigue para cazar mujeres. Una especie de vuelta a la antigüedad, donde cazábamos animales. La policía es descontrolada y caza mujeres, fuerte. Entonces, bueno, ahí ya vemos los subjetivos. Esto para analizar el poder de las palabras. Como también puede ser un texto con subjetividad más, que a favor, ¿no? Lean el texto, encuentren todo eso y lo suben al campus. Por favor, hagan un tópico por cada uno de ustedes. No respondan el tópico del compañero, porque yo me creo una confusión. Me pierdo. Me pierdo. Corrijo a uno y de repente veo otro más abajo y sigo con los otros 50. Entonces, para cooperar en todo esto, en el aprendizaje del derecho, un tópico por cada uno. Bien, siguiente página. Ahora sí, pasamos de subjetividad a hablar de objetividad. Van a encontrar información del Código Procesal y Código Penal. Si bien la objetividad, bueno, ahí se ve claramente, pero también se puede aplicar en otros fueros del derecho. Ejemplo, un despacho. Un despacho es la resolución del juzgado cuando se hace un trámite, ¿no? Se llama despacho o resolución. El Estado, o sea, el Poder Judicial debe ser imparcial para el actor y demandado. Para la víctima, el imputado, ¿no? Es imparcial. Hasta el momento de la sentencia que dicta a su criterio lo que es justo y lo que es injusto. Mientras tanto, toda la etapa previa es imparcial. Por ende debe ser objetivo. Entonces, van a ver que hay artículos del Código Procesal. Para los que ya vieron penal, tienen una idea. Los que no vieron penal, bueno, habla del acta de audiencia. Y habla del Código Procesal Penal de Nación. Es muy similar al de provincia. Muy similar. Pero para ubicarnos, en penal, por lo menos el Código Procesal, divide todo el juicio en 2 grandes etapas. Hay más etapas, ¿sí? Hay más etapas, pero por lo menos las 2 más grandes. La investigación previa y luego la etapa de juicio oral o juicio propiamente dicho. ¿Me siguen? Bueno, toda esa etapa previa, que es de investigación, donde el Estado busca la información o los elementos, si hay un imputado y las pruebas, si eso va bien, se eleva a juicio.
Y acá estamos en el campo segundo, en el acta de audiencia, que es en el acta de audiencia ya en el juicio en sí mismo. Muy diferente es cuando se hace la declaración del imputado. Cuando el Estado cree que tal persona cometió un delito y tiene elementos para considerar que posiblemente cometió un delito, a esa persona se le toma declaración. Y esa declaración, obviamente, es optativa para el imputado. O sea, por los derechos de defensa de los derechos humanos, ¿no? Nadie puede declarar contra sí mismo o negarse, o se puede negar a declarar sin que eso implique una sentencia. Vamos que el imputado, si accede a declarar, cuenta su versión. Bueno, entonces, el Estado debe recabar esa información de manera imparcial y exacta. Imparcial y exacta, no condenarlo ahí. ¿Mm? Entonces, es más, hasta el imputado en ese momento, en la declaración, hasta puede mentir, porque hace su defensa. Después, bueno, hay que ver cómo lo puede llevar adelante del juicio. Muy diferente el testigo. El testigo sí está obligado a decir la verdad. ¿Qué pasa cuando el testigo miente en la declaración testimonial frente a los jueces? Delito de falso testimonio. Muy difícil. ¿Mm? Bueno, entonces, más allá del momento, lo que decía, el Estado tiene que recabar información de manera imparcial. Y eso es objetivo, para eliminar toda carga valorativa. Van a ver, bueno, para ubicarnos, el Código Procesal Penal, los artículos, acta de audiencia, etcétera. Habla también del Código Penal, que hay tres tipos de delitos, ¿no? Delitos de acción pública, donde el mismo Estado, el fiscal, lleva adelante la persecución penal. Delitos de acción privada y delitos de instancia de acción privada, que tienen que ver con cuestiones de la intimidad. Por ejemplo, las injurias, cuestiones íntimas, muy diferente a un homicidio. El homicidio, por más que nosotros hagamos las paces con el imputado, ¿no? Con el homicida, el Estado está obligado a investigar y a juzgar, sin importar si lo perdonamos o no. ¿Sí? El Estado investiga porque como afecta a la esfera pública el homicidio, pero hay delitos internos, ¿no? Como esto, ¿no? Casos de abuso sexual, cosas muy, muy privadas, injurias. Pero para tener una idea, bueno, ahí es donde se pide autorización a la propia víctima para iniciar la acción penal, ¿no? Más o menos para que quede claro. Y luego, bueno, esto en los momentos procesales, muy importantes, que puede ser acta de audiencia, bueno, una declaración testimonial, una declaración del imputado, etc. Más allá de cuál es el momento, es importante esto. El Estado recaba información de manera objetiva. Y van a ver eh, abajo un ejemplo. Una declaración del acusado. El acusado de X, ¿no? Esto es inventado. Y obviamente no se pide que el acusado, el imputado, no hable de forma perfecta, de manera jurídica, etc. Le va a salir como viene, para hablar más claro, ¿no? Como le salga. Y es más, en ese momento tiene que hablar solo, ¿no? Si bien está el abogado, no puede estar el abogado atrás dictándole qué decir, ¿no? Es un momento muy importante. Y a veces la información está desordenada, ¿no? Se mezcla, o las palabras, o bueno, según el bagaje lingüístico. Esto sin ofender a nadie, es menor, medio, alto. Entonces todo eso, luego hay que traspasarlo a un formato jurídico u objetivo. Y van a ver abajo un modelo de acta de audiencia. Si el primero era subjetivo, no de la persona, bueno, ahora el Estado recaba en esa acta, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si está mal hecha, está sujeto al vicio de nulidad. ¿Mm? La nulidad, y eso puede afectar el proceso.
Y el Estado no, o sea, si la idea es que sea imparcial, no podría estar condenándolo o haciendo un vicio antes de la sentencia. Bueno, tomen en cuenta ese modelo, es una práctica. No es muy largo el ejercicio. Van a ver que el ejercicio consiste en transcribir una declaración de una persona que está acusada de un delito. Está acusada, no sabemos si es verdad o mentira. Va a llegar el momento procesal de la prueba donde se va a debatir sí o no. Pero mientras tanto, tenemos que transcribir esto en tercera persona. ¿Sí? En tercera persona. Porque nosotros estaríamos representando al Estado y no estamos en la piel de la víctima, del imputado. ¿No? Entonces, el imputado manifiesta, dice, relata, expone, arguye, explica. ¿Se acuerdan todos los verbos que dijimos? No vayan a repetir dice, 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 y al quinto dice ya habría que rehacer. Bueno, entonces, importante, si es recabar información, debe estar toda la información. No eliminemos información, porque si eliminamos información nos ubicamos en posición de ser jueces. Y no somos jueces, somos simples agentes del Estado, con más cargo o menos cargo, pero agentes del Estado igual. Entonces, si el imputado dijo A, bueno, el imputado dijo A, el imputado dijo B, y el imputado dijo B. A ver, estoy mirando acá. Es la declaración de Lucía Gómez. Ficticio, ¿no? Una Lucía Gómez ficticia. Cuenta dónde nació, porque siempre al principio se le preguntan los datos identificatorios, nacimiento, edad, lugar de dónde vive, ¿no? Como también en los hechos de demanda, la ubicación temporal y espacio temporal. No vaya a hacer cosas que se tome declaración a otra persona. Gravísimo error. Muy importante ese punto, ¿no? A veces no queda claro quién es el imputado y, bueno, tiene que ser muy preciso. Bien, entonces, van a ver que el texto viene así, como viene, puro. Entonces, utilicen el modelo que estaba en la pestaña anterior y empiecen a explicar, bueno, Lucía Gómez, argentina, nacida en tercera persona. Reside nacida en, fecha de nacimiento, documento tal, hija de, preguntaron la F o la B corta de vivo, ¿no? Fallecido. Todos esos datos van. Y la edad, número de documento, hija de, bueno. Si ponen, dice, hija de Roberta Miranda, paréntesis, viva, o la B corta, y Rodrigo José Gómez, padre F, ¿no? Ahora dice, soy soltera. Punto seguido escribimos, manifiesta ser soltera. O de estado civil soltera. Siempre en tercera persona. Bueno, soltera, no llegó a terminar secundaria, ahora no tengo un trabajo físico. Ahí hay dos informaciones. No llegó a terminar secundaria, dice, manifiesta no tener secundario incompleto. No vayan a poner manifiesta que no tiene estudios, porque estudio se refiere a primario, secundario, terciario, universitario. ¿Sí? Tenemos que ser claros. Si dijo que no terminó secundaria, es eso. Es eso, no lo cambien. ¿Qué más? Ah, que no tiene un trabajo fijo. Bueno, manifiesta que no tiene un trabajo fijo, o relata que no tiene un trabajo fijo. No pongan que hace changas. ¿Sí? Manifiesta eso. Después veremos en la prueba qué tipo de trabajo tenía, si era ilícito o ilícito, si realmente trabajaba. Profe, Escucho. perdón. Yo
ahí puse soltera después de que de Rodríguez José Gómez entre F, perdón, entre paréntesis a F, puse coma, soltera, coma, desocupada. Sí, está bien, se entiende Secundaria incompleta. desocupada. Pero si queremos ser fiel al texto original, y para que no sea, porque tranquilamente podemos poner todo en dos renglones. Y la idea es que sigue siendo un texto, no una lista de supermercado, ¿no? Que sea muy escueto, no usar los conectores. Manifiesta que, relata que, explica que. Si quieren pueden poner relata que, tal cosa y tal cosa, para unir. ¿Mm? Si ves, se entiende que desocupada, pero dice, desocupada significa que no tiene ningún trabajo. No está ocupada, está desocupada, o sea, no tiene trabajo. Y acá dice, no tiene trabajo fijo. O sea, puede ser que tenga un trabajo de manera intermitente. Atención ahí. Porque eso lo agarra un fiscal y encontró eso y estamos en guerra. Una guerra lingüística, no vamos a pelear por pelear porque ya nos alejamos de la función del abogado, ¿no? Tenemos que saber dónde pelear. Y dónde y cuándo. Bueno, entonces, dice, tengo dos nenes, Martín y Lucía, explica, narra, dice, manifiesta que es madre de dos hijos, y ahí, van poniendo toda esa información. Para luego exponer su versión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, dice, consumía alcohol mezclado con pastillas para dormir. No digan que era drogadicta, no, digan realmente lo que hacía. Consumía alcohol con pastillas para dormir. Si ustedes ponen que era drogadicta, la hundieron. Porque o sea, ¿qué tipo de droga? Abrimos el abanico. O sea, desde un poquito de marihuana hasta terribles pastillas, ¿no? Entonces, ser fiel a lo que dice el texto. Van a ver que es muy simple, pero es mejor prevenir. Bueno, y después viene el hecho, ¿no? Ese día manifiesta que ese día le dieron un tiro en la pierna izquierda, no se viene ese dato, izquierda, o sea, dos piernas, especificar cuál, para que en caso de prueba posterior se verifique que sea prueba izquierda. Porque lo dijo ella. ¿Se acuerdan del caso en el Instituto Médico que hicieron mala praxis, tenían que amputar una pierna y amputaron la otra? ¿No? Por eso. Si bien acá no tenemos que cortar nada a nadie, si bien acá no tenemos que cortar nada a nadie, es importante ser específico. Bueno, y así con todo el texto. Utilicen el modelo anterior y van a ver que no tienen dificultad, no va a haber dificultad. Tratar de ser lo más fiel posible. Bueno, y todo esto nos sirve para practicar subjetividad y objetividad. Los abogados particulares podemos usar ambos criterios. ¿No? Tenemos margen. Pero el Estado debería ser lo más objetivo posible. Bien, creo que es todo. Pido otra vez disculpas por el inconveniente de Zoom. Voy a solucionarlo. Así que, gracias por esperar. Sí, se tendrá en cuenta para la nota. Y me alegro, que siguen estudiando. Acá este jueves, ya Profe, casi 8 de la perdón, noche. última pregunta. Sí, escucho. Una consulta. Yo tenía problemas con el tema de Lucía y los hijos con respecto a las edades. ¿Puedo poner los nombres de los hijos y entre Sí, paréntesis va. las edades? Sí, ¿O no. tengo que poner, no sé, Martín, 5 años? En principio, tratar de no usar paréntesis, porque confunde, es un poco que, ¿no? Hay que pensar un poquito más. Sí, ¿qué decía el texto, no? Dice, tiene dos hijos, o es madre de Martín, de 5 años, y Lucía, de 3 años. ¿Sí? Así de claro. Claro, no sabía si ponerlo así como Martín de 5 años y después repetir Lucía de 3 años
legal. Sí, no, no habrá inconveniente. Ponerle en No, transparente. no habrá inconveniente. No sé. No se preocupen. Tampoco es que estamos haciendo poesía. ¿Sí? No es un concurso de literatura. No, estamos hablando sobre una acusación. Lo importante es que esté el dato. Lo importante es eso. Porque tal vez ese dato de los hijos, las edades, ella dice en el futuro, en otra declaración, no, cuidaba a mis hijos menores, y sí, y bueno, ahí ya tendría una relación con el cuidado, las edades. Si no es lo mismo decir cuidaba a mis hijos menores de 23 y 24 años, no coincide. ¿Mm? Mantenerse fiel a lo que está ahí. Como también ustedes se van a tener que mantener fiel a lo que dice su cliente, el peticionante. Bueno, si dijo tal cosa, por eso ahí tenemos que recabar la información. ¿Mm? ¿Se entiende que esto, no? Que cuente todo, lo bueno y lo malo. Muy bien, creo que estamos. Profe, ¿Me escucho? A ver, otra o pregunta. sea que hay que ser lo más riguroso posible como para no dejar nada a libre interpretación. Claro, sí, sí. Por ahí esa palabra es fuerte, ser riguroso es mucho, ¿no? Claro, Tenemos que no conozco tener la palabra, cintura para pero saber cuándo sí y cuándo no. es la primera vez. Sí, sí, esa palabra es fuerte, ¿no? Un docente riguroso, ¿no? El docente de C2 es riguroso y es como, ¿no? No, ustedes tienen que Claro, sí, sí. ser fiel a Es la fuerte, pero información. Ser preciso, nada más que eso. Y ser riguroso es complicado porque nos encuadra en una situación que no tenemos mucho margen de movimiento. Y el abogado, o sea, la justicia tiene un poquito de espacio. Si no, seríamos máquinas. toda estrategia. Claro, eso, la estrategia es de los abogados de parte. El Estado no debería hacer estrategia. Sería un problema. Igual es como muy delgada la línea porque, o sea, debería ser estratégico con las palabras para no dejar nada, como se dice, a libre interpretación del otro. Sí, perfecto. No, esto No por sé eso si me explico lo que quiero sí, sí, preguntar. entendí. Entendí. El derecho no, se pone muy interesante en esos detalles. Ah, ahí se tiene otro color todo esto. Si ustedes encuentran todas esas partes y les gusta, van a andar muy bien en cualquier materia. ¿Mm? Porque se mezcla el derecho en sí mismo, que a veces hay lugares confusos. Y luego, bueno, viene la doctrina, la jurisprudencia, a ver cómo orienta, y también los hechos, que van unidos de la prueba. Y frente a todo eso, esas nubes, esas zonas grises, ¿qué tenemos? La argumentación. Vamos a ver después. Porque si no, literalmente, la justicia, si fuese algo matemático exacto, ya habría un sistema, una aplicación o un programa en computadora donde se presentan los hechos y bueno, más o menos el sistema con un algoritmo da una solución. Pero no, no, no. Todavía como las ideas, ¿no? Acá manejamos ideas basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, a veces la línea es muy delgada. Y a los jueces no se les pasa desapercibido eso. Tal vez primera instancia, bueno, podría ser una interpretación. Luego la Cámara y ya es otro nivel. Y después la Corte o Suprema Corte. Podría llegar, ¿por qué no? Si cumple los requisitos formales. Miren cuánto control judicial. Entonces, siempre estar en un estado de alerta y estar atento a qué escribimos y qué efecto va a llegar a tener. Está bueno, ¿no?
Ya quieren hacer una carta de argumento, alguien, a ver. Bueno, muy bien. Descansar, tomar unos mates. Habrá partido, si hay partido hoy. Nos veremos la semana que viene. No sé si hay partido. Hoy no hay partido. Nos veremos la semana que viene Muchas gracias. a las 6. Esperemos que todo funcione con Zoom. Gracias, profe. Cualquier duda me consulta. ¿Mm? Bueno, Ok, Gracias, buena profe. jornada. gracias. Buen La fin de. clase ha terminado. Podemos ir en paz. Bueno, Nos vemos. Gracias. Adiós. ya, muchas gracias. Adiós. Chao, profe, gracias.